Muy bien, entonces continuamos. Vamos a desarrollar la predicación, el mensaje de hoy, cuyo título es El mensaje de Cristo a las multitudes. El pasaje bíblico es Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Así que vamos a leer esta porción de las Escrituras y a desarrollar el tema, el mensaje de Cristo a las multitudes. El mensaje de Cristo a las multitudes. Entonces, leamos la palabra de Dios. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, este tiempo de escucharla, Señor. Te pedimos, Señor, para que este sea un tiempo de edificación. Señor, por medio de esta palabra te pedimos que traigas exhortación, pero también consuelo a nuestras vidas, Señor. Que podamos reflexionar, cada uno de nosotros, el costo de ser discípulo de Cristo, no siendo ligeros, sino meditando en ello. Señor, te pedimos que la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, nos permita entender, comprender y vivir tu palabra, Señor. Dale las herramientas necesarias, Señor, al predicador, Señor, para que sea fiel, Señor, a tu consejo y a tu palabra y exponga todo lo que tú tengas en este pasaje, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces avanzamos en este tema que es el mensaje de Cristo a las multitudes. El mensaje de Cristo a las multitudes. Vamos a hacer una introducción y la introducción dice lo siguiente. Hoy en día observamos cómo aparentemente las multitudes siguen a Cristo. Muchas personas dicen creer en Cristo. Por esta época se ponen de moda las películas que hacen referencia a la vida de Jesús, también de los personajes de la Biblia, como Moisés, como José, como David, y también se observan películas de la pasión de Cristo. De igual forma, observamos cómo en medio de la situación mundial que vivimos, muchas personas aparentemente se han acercado a Dios y ahora le oran a Dios y ahora buscan a Cristo para pedirles que pase todo esto, toda esta situación que estamos viviendo y nuevamente el mundo vuelva a la normalidad. Según las estadísticas, en el mundo, en todo el mundo, hay cerca de 2.400 millones de cristianos. Escucha una vez más la cifra. 2.400 millones de cristianos.
seguido del Islam. El Islam tiene cerca de 1900 seguidores. Estamos hablando de las dos religiones aparentemente que tienen más seguidores, pero en primera instancia están los cristianos. Un gran número, ¿no? 2.400 millones de cristianos. ¿Qué quiere decir ello? Que 1 de cada 3 personas en el mundo es cristiana. 1 de cada 3 personas en el mundo es cristiana. Ahora, en el tiempo de Cristo también le seguían multitudes, también lo hacían. Parece que esto con el tiempo no ha cambiado mucho, pero realmente toda esa multitud, como la actual, ¿son discípulos de Cristo? Esa es una pregunta muy interesante. Realmente esa multitud, la que seguía a Cristo en ese entonces, hace 2000 años, como esta multitud de más de 2.000 millones de cristianos, ¿son realmente discípulos de Cristo? Bueno, este pasaje de las Escrituras en el cual vamos a exponer, que es Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, es un pasaje en el cual Cristo deja bien claro cuáles son los requisitos para ser un discípulo. Ahí están los requisitos para ser un discípulo. ¿Será que los que escucharon a Jesús entendieron ese mensaje? El costo de identificarse como cristiano. Ahora, en el mundo actual, es decir, siglo XXI, ese gran número, más de 2.000 millones de cristianos, ¿conoce estos requerimientos? ¿Realmente los conoce? ¿O esa multitud sigue a Jesús, pero no le conoce? Porque no lee la Biblia, porque solo le interesa los panes, los peces y los milagros. De igual forma, sus líderes se han desviado para atraer las multitudes y ahora se maneja mensajes motivacionales, mensajes psicológicos, y así estas personas mantener sus emporios que solo benefician a su familia. Analicemos todo ello, por favor, y miremos entonces el contexto de este pasaje. Vamos a mirar ahora el contexto. El capítulo 14, el contexto, nos indica que Jesús iba rumbo a Jerusalén, donde seguiría enseñando, pero también donde sería expuesto a los líderes religiosos por medio de la traición de Judas, es decir, uno de sus discípulos. En ese viaje a Jerusalén, Jesús había hecho una pausa para entrar en la casa de un principal de los fariseos. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde a ese grupo les habló por parábolas. Después de esto, Jesús reanuda su viaje hacia Jerusalén, seguido por grandes multitudes. Los judíos acostumbraban a viajar en grupos a las fiestas solemnes que se hacían en Jerusalén. Ahora, este pasaje nos permite meditar en lo que habla con respecto a las multitudes, pero también este pasaje nos permite comparar otras partes de los evangelios, por ejemplo, Mateo 10, 37, 38 y Marcos 9, 50. Son pasajes muy similares, aunque no iguales, de los evangelios sinópticos. Bueno, muy bien. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a concentrar exclusivamente en el versículo 25. Los siguientes domingos vamos a seguir analizando este pasaje, que es muy rico para poder identificar en los requerimientos de Cristo con respecto a un discípulo. Por eso estamos haciendo énfasis no solamente este domingo, sino los siguientes domingos vamos a seguir estudiando, meditando en este pasaje. Así que vamos a Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Solamente en este versículo vamos a estar hoy.
grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Bueno, entonces, cuando hablamos de grandes multitudes, esto nos permite preguntarnos lo siguiente. Esta pregunta: ¿qué era lo que Jesús compartía con la gente para que le siguieran? ¿Qué era lo que Jesús compartía con la gente para que le siguieran? Porque uno observa grandes multitudes. Y para resolver esta pregunta es necesario ir al inicio del ministerio de Jesús. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, para resolver esta pregunta. ¿Qué era lo que Jesús compartía con la gente para que esas multitudes le siguieran? ¿Qué era lo que Jesús compartía? Así que vamos a Mateo 4, 23, 25. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí Jesús comienza su ministerio y estamos viendo tres cosas que desarrolla el Señor. Tres cosas, vamos a analizarla. Entonces, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Primera, enseña en las sinagogas. Bueno, ¿qué quiere decir la sinagoga? Era el sitio donde se congregaban los judíos a recibir enseñanza o instrucción. Entonces ahí estaba precisamente nuestro Señor Jesús enseñando allí en las sinagogas, les enseñaba. Jesús les compartía doctrina, y esto nos permite indicar que las enseñanzas de las Escrituras es fundamental. No solamente unos versículos aislados, es todo el consejo de la palabra de Dios, que va de Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo de la palabra de Dios. Bueno, así que ya tenemos lo primero, ¿no? Que enseña en las sinagogas. Pero también nos dice que y predicando el evangelio del reino. Así que Jesús hacía otra cosa, predicaba el evangelio del reino. ¿Esto qué significa? Esto es un llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento, que casi hoy en día no se escucha. Mateo 4:17, mira lo que nos dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que eso era otra cosa que hacía Jesús, era que predicar arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, arrepentimiento para acercarnos en fe a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué otra cosa hacía Cristo? Sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Así que ahí tenemos las tres características. 1, enseña en las sinagogas. 2, predica el evangelio del reino. Y 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso, haciendo esas tres cosas, la fama de Jesús creció. Ahora, sobre este tercer punto, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, tenemos que decir lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo mostró las señales que eran como objetivo fundamental demostrar que Él era el enviado, el Hijo de Dios. Por eso Él mostró esas señales. ¿Cuáles señales? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de esas sanidades? Mostrar que Él era el enviado, que Él era el ungido, que Él era el Mesías. Eso era. Entonces, ¿qué vemos allí con todas esas señales? Que Cristo tenía el poder, que Jesús tenía el poder ¿de qué? De sanar al hombre, que tenía poder sobre la naturaleza y que tenía poder sobre todo lo creado. Porque si tú te das cuenta, no solamente Jesús
sanó al cojo, dio vista al ciego, resucitó al muerto, sino también actuó sobre la naturaleza. Es decir, le dijo al viento, calla. ¿Sí? Aquí nos estamos entonces dando cuenta que el poder de Jesús, es decir, Él es Dios. Y eso era el objetivo de esas señales, demostrar que Él era Dios. Así que ya tenemos resuelta la primera pregunta, ¿no? Recordemos cuál fue la primera pregunta. ¿Qué era lo que Jesús compartía a la gente? Entonces, compartía doctrina, compartía el arrepentimiento y hacía señales. Y dentro de esas señales, pues las señales estaban enfocadas ¿qué? A los hombres, a la naturaleza y a todo lo creado. Por eso creció la fama de Jesús y la gente empezó a seguir a Jesús. Pero esto también nos permite desarrollar otra pregunta. ¿Cuál es esta segunda pregunta? ¿Cuál es? Es la siguiente. ¿Cuáles eran las características de estas multitudes? ¿Cuáles eran las características de estas multitudes? Bueno, entonces, para resolver esta pregunta, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 y 2 en primera instancia, ya que vamos a estar mirando el desarrollo de este capítulo 6 de Juan. Así que leamos primero Juan 6, 1, 2. Juan 6, 1, 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. El contexto de este pasaje nos dice que Jesús había estado exponiendo que Él era el Cristo, que Él era el enviado, pero tenía el rechazo de los religiosos de la época, y en este contexto observamos que le seguía una gran multitud. Y Jesús les dice: ustedes me siguen porque ven las señales. Así que las características, la primer característica de esta multitud, porque vamos a mirar varias características de esta multitud. Así que la primer característica de esta multitud es que le seguía por las señales que hacía a los enfermos. Entonces, estas personas lo que estaban esperando de Jesús era la sanidad. Y este grupo estaba esperando aún más señales. No solamente estaban, digamos que contentos con las señales que ya había hecho Cristo, sino querían más y más y más señales. Es decir, no les interesaban los puntos anteriores de Jesús. ¿Recuerda cuáles fueron los puntos anteriores? 1, doctrina. 2, arrepentimiento. No les interesaba esos puntos. Solamente les interesaba que Jesús hiciera más y más señales. Ahora, este pasaje de Juan, capítulo 6, hasta el versículo 15, ¿de qué nos habla? De la alimentación de los 5,000. Entonces podemos mirar que había una gran multitud, porque ese pasaje también nos habla de la alimentación a los 5,000. Entonces un gran grupo le seguía, y ese grupo también estaba esperando ¿qué? El pan diario, el pan, que Jesús les diera comida física, sin meditar en la comida espiritual. Y esa multitud, al ver que Jesús les daba comida gratis, ¿sabes qué hace esa multitud? No, lo vamos a colocar como nuestro rey. Pero ellos no estaban pensando en la parte espiritual. Mira lo que nos dice Juan 6:15. Juan 6:15. Porque uno dice, luego, ¿este no era el objetivo de Jesús? ¿Mostrarse como rey y que la gente le clamara como rey? No, porque tenían que ver ellos la parte espiritual. No solamente concentrarse en la situación física, no solamente concentrarse en los panes y los peces, también mirar la situación espiritual. Juan 6:15, ¿qué nos dice? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí ves? Jesús, ¿qué hace? Jesús, al mirar cómo la multitud pues
quiere apoderarse de él para que le siga dando comida gratis, pues ¿qué hace Jesús? Se retira al monte solo. Entonces vemos esa multitud que solamente quiere satisfacer sus necesidades humanas, olvidando lo espiritual. Entonces, ya vemos dos cosas, ¿no? De esa multitud. Esa multitud quiere y quiere ver señales, señales y señales. Y ahora esa multitud solamente quiere ¿qué? El pan y los peces. Eso es lo que quiere. Ya hemos visto dos características de esa multitud. Miremos ahora Juan 6:26. Juan 6:26. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Si ves, ahí están. Ya después de ver las señales, porque solamente querían más y más señales, ahora ellos siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos comieron pan, ellos degustaron los peces y estaban ¿qué? Saciados. Y por eso seguían a Cristo. Esas multitudes solamente le buscaban por los milagros y por la comida física. Solamente por eso buscaban a Cristo. Bueno, pero hay también más personas dentro de esa multitud. No solamente aquellos que están buscando sanidades, milagros, señales y señales, y aquellos que solamente buscan a Jesús para que les cubra sus necesidades físicas. También hay otro tipo de personas, y estas las encontramos en Juan 6, versículo 41 y 42. Juan 6, versículos 41 y 42. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Qué otra característica tenía esta multitud? Era una multitud que murmuraba. Y esto nos recuerda la murmuración también que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en el desierto y se dirigía a la tierra prometida. ¿Tú recuerdas específicamente que el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés? Porque era un pueblo de dura cerviz. Porque era un pueblo que por todo no estaba de acuerdo. Hacía murmuración, por todo se quejaba, absolutamente por todo. Y hoy vemos muchas personas bajo esa misma línea, que porque llueve, que porque hace sol, que porque hay pestes, que porque hay plagas, que porque nos toca quedarnos en la casa, que porque hay mucho trabajo, que porque no hay, que porque está muy ocupado, que porque no tiene nada que hacer. Pero todo absolutamente es queja, murmuración. Y en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, dentro de esa multitud habían unos que murmuraban. ¿De quién? De Cristo, porque Cristo les estaba explicando que Él era el pan de vida, el pan que descendió del cielo, no solamente para las necesidades físicas, sino lo más importante, para la necesidad espiritual, lo fundamental, la necesidad espiritual. Pero ellos se burlaban de Cristo, se burlaban de Jesús, al decir: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, lo trataban de forma despectiva. Un simple carpintero, ¿qué nos va a venir a enseñar? Hoy estamos en un mundo dominado por el orgullo y la soberbia, y no vemos que hay corazones humildes dispuestos a ¿qué? A dar ejemplo y aún dar enseñanzas, dar testimonio. Solamente analizamos la opulencia, solamente estamos buscando la riqueza, ese falso o mal llamado evangelio de la prosperidad. Pero
mira que el Señor en su sabiduría entregó que la palabra de Dios a la predicación y dio por medio de la predicación la salvación. Primera a los Corintios 1:21. Primera a los Corintios 1:21. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira esto, ¿no? El mundo se encierra en su propia sabiduría, en sus conocimientos. Pero cuando eso hace, realmente está rechazando a Dios y está dejando atrás a Dios. Así que Dios, realmente con la sabiduría celestial, la sabiduría de Él, que permitió que las personas crean en Cristo por medio de la predicación de la palabra, porque para el mundo eso es locura, para el mundo eso no tiene nada que ver. ¿Sí ves? Pero para Dios, Él escogió ese método para que las personas que se arrepientan. Y recordemos la tarea de Cristo: enseñar en las sinagogas, doctrina, fundamental la doctrina, prepararnos en doctrina es fundamental. La gente dice, no, eso no, porque los hermanos no entienden, los hermanos no comprenden esos términos. ¿Quién dijo eso? Pero también nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado al arrepentimiento, a arrepentirnos. Y uno se pregunta, ¿arrepentirnos de qué? Pues de nuestros pecados, de nuestra enemistad contra Dios, pensando que somos hijos de Dios y seguimos obrando de acuerdo a nuestros propios lineamientos. De eso es lo que debemos arrepentirnos. Bueno, entonces, y miremos finalmente qué más había en estas multitudes, ¿no? Ya hemos visto 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Lo primero es que estas multitudes solamente estaban pendientes de las señales. Lo segundo es de los panes y los peces. Lo tercero es que en estas multitudes había gente que murmuraba. Había gente que trataba a Jesús de forma despectiva. Y vamos a encontrar otro lineamiento. Juan 6, 66, 68. Juan 6, 66, 68. Bueno, entonces mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, también en esta multitud había genuinos discípulos. Estaban los discípulos de Cristo, pero también en esta multitud lo que logramos evidenciar es que había falsos discípulos. O sea, hay discípulos genuinos y falsos discípulos dentro de la multitud. Por eso nos dice el pasaje allí, el Evangelio de Juan capítulo 6, 66, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Cuáles son los falsos? Aquellos que son confrontados por el mensaje y no miran su pecado. ¿Por qué? Por el orgullo. No miran su pecado. ¿Por qué? Por la soberbia. No miran su pecado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tengo alto conocimiento. He pasado por universidades, tengo el conocimiento de la vida, así que no necesito ello. ¿Sí? Pero entonces, esos discípulos que volvían atrás, falsos discípulos, que murmuran, que solamente están interesados en panes y peces y solamente están interesados en señales, y aún viendo las señales, no creen. Aún escuchando la palabra, la predicación de la palabra, no creen. El versículo 67 nos dice ahí, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira, Jesús les pregunta
a sus 12. Bueno, también el contexto nos va a hablar de Judas, ¿no? Porque ese no era, se estaba refiriendo a los 12, pero él va a explicar, él va a argumentar lo que va a hacer Judas ahí. Y entonces, el que toma la iniciativa del grupo de los discípulos es Pedro. Dice: Señor, ¿a quién iremos? Mira la actitud de un genuino discípulo. Así está escuchando que la palabra es muy fuerte. Así está escuchando que la palabra lo confronta. Dice: ¿a quién iremos? No tenemos dónde más ir. El mundo que nos ofrece, no, el mundo nos ofrece destrucción, engaño, falsedad. Las iglesias de la prosperidad solamente nos están enseñando es que a nuestro corazón crezca. ¿En qué? En codicia, en avaricia. Pero Pedro, porque es un llamado, porque es un genuino discípulo, dice: ¿a quién iremos? Y dice: tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconocía, Pedro entendía el mensaje de lo que expuso Juan capítulo 6, que Cristo es el pan que descendió del cielo. El que cree en Cristo sabe que Él es el pan de vida. El que viene a Cristo nunca tendrá hambre, porque ha sido saciado con la palabra de Dios. El que cree en Cristo no tendrá sed jamás, porque de su interior corren ríos de agua viva. Eso lo entiende el discípulo. Eso lo entiende y sabe que el mensaje de Cristo es confrontante, pero en la confrontación que hay, edificación. En la confrontación que hay, edificación. El falso discípulo, el que hace parte de esas multitudes, solamente está pendiente ¿de qué? De lo temporal, de los beneficios propios. Solamente le interesa: Señor, sáname, sáname. Y los demás no me interesan. Señor, dame, dame, dame. Y los demás que se mueran de hambre. Veíamos en estos tiempos cómo cuando se adoptaron los lineamientos y reglamento del gobierno con respecto a este virus, muchas personas iban a los supermercados y salían con esos carros repletos, no dejando a los otros. Ahí vemos, solamente el ser humano está interesado en sus beneficios, sus propios beneficios, que se sane él, que coma él, pero los demás miren a ver cómo se las arreglan. ¿Cómo se las arreglan? Los demás no importan. Es decir, un corazón egoísta que está acompañado de la murmuración, es decir, de personas rebeldes, de personas insensatas, necias, que solamente les interesa Cristo por lo que ven de falsos maestros. Falsos maestros. Por eso la gran multitud, si te das cuenta, la gran multitud. Ahora, esta introducción que hemos hecho de el versículo 25 de Lucas 14:25 nos va a permitir entender qué y por qué nos hemos concentrado solamente en un versículo, para entender todo lo que viene, porque lo que viene es realmente muy, pero muy interesante. Porque Jesús está dando las condiciones, las características que tiene un genuino discípulo. Por eso teníamos que hacer esta introducción tan amplia con respecto a las que, a las multitudes. Porque si pasamos ese versículo 25 tan ligeramente, muchos no van a analizar su condición y por el contrario van a creer que ellos, ¿qué? Ellos no han aborrecido a padre y a madre y no han tomado su cruz y lo van a tomar tan ligeramente, tan ligeramente. Porque Jesús lo que va a mostrar en ese pasaje es una exhortación.
Lo que Jesús va a mostrar en ese pasaje es para que los verdaderos, los creyentes o aún los que no son creyentes se examinen, pasen por el examen, pasen por esa cámara y esa cámara les examine y puedan analizar el costo de lo que es ser cristiano. Ahí está el punto, el costo, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Que puedan analizarlo. Por ello esta introducción. Bueno, ahora vamos a mirar 5 puntos de conclusión. 5 puntos de conclusión de lo que hemos expuesto para avanzar el próximo domingo en los siguientes versículos, ¿no? Porque recuerda que nuestro pasaje central es Lucas 14, 25 al 33. Y hoy solamente nos concentramos en el versículo 25, donde decía, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Quién les dijo? Cristo. ¿Sí ves? Cristo confronta. Cristo le dice realmente el costo que es seguirle a él. El costo. Y nos va a decir las características, pero además que no seamos ligeros, porque nos va a poner unos ejemplos muy interesantes. Bueno, ahora miremos estas conclusiones, 5 y una adicional, o sea que realmente serán 6, con una ñapa, ¿no? 5. Bueno, la primera conclusión es, las multitudes no son reflejo de discípulos de Cristo. Lo que hemos expuesto a través y a la luz de la palabra nos permite comprender que las multitudes no son reflejo de discípulos de Cristo. Ya vimos allí vimos que habían personas que solamente le seguían por las señales, es decir, por los milagros. Vimos también que había personas que solamente le seguían por los panes y los peces. Vimos que habían personas que solamente estaban allí para murmurar, solamente murmurar. Pero también vimos que había discípulos genuinos, ¿no? Entonces, este primer punto nos dice que las multitudes no son reflejo de discípulos de Cristo. Segundo punto, que lamentablemente no se está enseñando todo el consejo de Cristo hoy en día. No se está enseñando todo el consejo de Cristo. ¿Por qué? Porque generalmente se habla solamente del amor, pero no se habla del costo de seguir a Cristo. Hoy en día el lenguaje se ha cambiado, porque sin duda, cuando vemos el lenguaje de Cristo, es de exhortación en muchos pasajes, Por ejemplo, que le digan a uno, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Claro, sí, vamos a mirar dentro de 8 días de qué se trata eso, ¿no? Entonces, no se habla de los costos de seguir a Cristo, solamente que Dios te ama y que Dios tiene un plan y un propósito especial para tu vida, hacerte millonario y sanarte de toda enfermedad y que tengas casa, carro y beca. Solamente se habla de eso. Pero no se habla del costo de seguir a Cristo. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Resultado, muchas personas dicen que son cristianas. ¿Cristianas por qué? Porque hicieron una oración. Entonces dicen, yo soy cristiano porque hice una oración. ¿Cristianos por qué? Porque tienen unos cambios externos. ¿Qué hacen esos cambios externos? Ahora envían por medio de un WhatsApp versículos bíblicos. Y ya pensamos que eso es decir que una persona es cristiana. No, cambios externos. Porque ahora esa persona dice, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Cambios externos. Pero realmente no han tenido un cambio profundo en su corazón. Siguen siendo egoístas e idólatras de las cosas del mundo. Siguen permaneciendo en egoísmo, siguen permaneciendo en idolatría de las cosas del mundo. Por ello, ese tipo de personas claramente dicen, yo soy cristiano, pero fanático no soy. Fanático no soy. Pero esas personas que dicen eso es porque no han leído la palabra de Dios. Por ejemplo, Lucas 14, 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo,
lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo lo primero y único, y no hay más. Y después, pues bueno, sí, desarrollamos el amor, ¿cómo? Con la familia, en la congregación, pero Cristo es lo primero. Entonces, claro, esas personas que dicen, no, es que allá es mucho fanatismo, vea ese lenguaje que utilizan, no, ya exageran, están exagerados, se pasaron de notas, se pasaron de revoluciones, no, pero es que la palabra es contundente, la palabra es clara y el corazón egoísta rechaza esto, el corazón soberbio rechaza esto y entonces ¿qué? Empieza a razonar en sus propios pensamientos y dice, están exagerando. Yo soy cristiano, pero ya más allá, yo no. Vuelvo y reitero, esas personas no han escuchado todo el consejo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tercer punto, el tercer punto nos lleva ¿a qué? A que debemos leer todas las escrituras, para entender el propósito de Dios al enviar a Cristo. Porque si no, no lo vamos a entender. ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar a Cristo? Génesis 3:15. Entonces, ¿cuál es el propósito? Salvar a su pueblo por medio de la sustitución de el justo, el único justo que muere por los injustos. El único justo. No hay sino uno solo justo. Los demás somos injustos. Así que cuando leemos toda la Biblia, todo el consejo de Dios, el orgullo empieza a menguar, a bajar, baja. Porque ya no nos creemos los reyes del mundo, ya no nos creemos más que los demás, ya no nos creemos para decir, mírese cómo anda, y no se ha dado cuenta cómo está andando ese propio, ¿no? Es decir, uno mismo, ¿no? Ya no está tanto mirando lo de los demás, mírese cómo anda, mire tal cosa, y ya se empieza a mirar uno mismo y se da cuenta del estándar de Dios. Ahí es cuando está la misericordia, ¿no? Porque recibimos misericordia, nosotros también debemos extender misericordia. Si recibimos misericordia de Dios, nosotros también extendemos misericordia. Cuarto punto. El discípulo tiene que examinar y comprender qué significa seguir a Cristo. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Esto es muy importante. El genuino discípulo tiene que examinar, tiene que comprender qué significa seguir a Cristo. No podemos ser ligeros, no podemos ser livianos, porque con ese mal testimonio, ¿qué ocurre? Estamos realmente dando una mala información de lo que es la obra de Cristo. Con ese mal testimonio estamos realmente desobedeciendo el mandato de Dios. Por eso, como discípulos, tenemos que examinarnos y comprender qué significa seguir a Cristo. Esto es muy importante. Punto número 5. No es solamente escuchar el mensaje de Cristo, hay que vivirlo para ser un verdadero discípulo. No es solamente escuchar el mensaje de Cristo, hay que vivirlo para ser un verdadero discípulo. Y esto nos dice lo siguiente: muchas personas hoy en día conocen las Escrituras, la leen de forma habitual, pero no la viven, no la aplican. Y ahí hay un problema realmente delicado. Ese es un problema grave, delicado. ¿Por qué no aplican la palabra de Dios? Bueno, así que no es solamente escuchar, no es solamente leer, sino vivir, aplicar la palabra de Dios. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que cuesta. Y ahí es cuando le vamos a decir: Señor, perdóname por mi altivez, por mi sobradez. Porque nos vamos a dar cuenta que cuesta aplicar la palabra, pero ahí Dios estará haciendo la obra, el Señor estará haciendo la obra en nosotros, en lo que hemos llamado como la santificación progresiva. Santificación
progresiva. Así que debemos vivir la palabra de Dios. Tú que estás leyendo la palabra de Dios, ¿la estás aplicando? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo te estás acercando a la palabra de Dios? ¿Lo haces con reverencia? ¿Lo haces con temor? ¿Lo estás haciendo en disciplina también? Es decir, con hábitos. ¿En un hábito? Bueno. Y miremos el punto final. Punto número 6. Finalmente, Cristo vino a traer eternidad, no algo temporal. ¿Sí ves? Las personas allí, los seguidores aparentemente de Jesús, de esas multitudes, que son narradas esas multitudes en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en Hechos, todas esas multitudes estaban entendiendo un gran número, era otra cosa. No estaban poniendo su mirada en la eternidad. En la eternidad. Esas personas estaban poniendo su mirada en lo pasajero, en algo temporal. Por ello, los verdaderos discípulos debemos estar concentrados en las cosas de arriba. Lo temporal, ¿qué pasa? Se acaba rápidamente. Lo temporal, todo se acaba rápidamente. En cambio que la eternidad con Cristo, eso es algo, como su nombre lo dice, eterno, para siempre. Así que cuando escuchemos el desarrollo de este mensaje y aparentemente viéramos que son palabras muy, muy fuertes, estemos pensando en la obra perfecta de Cristo, estemos pensando que en esa obra perfecta Él perdonó nuestros pecados y que gracias a esa obra perfecta podemos entrar al reino de los cielos. Pero eso también nos va a permitir examinarnos. Y si no estamos acorde a un verdadero discípulo de Cristo, arrepentirnos. Quiera el Señor que esta instrucción, o mejor, que esta introducción que hemos realizado traiga arrepentimiento a los corazones, para que las personas clamen a Cristo por salvación. Esa multitud pensaba que estaba bien, pero cuando nos damos cuenta, Jesús confrontó a esa multitud. Hoy en día estos mensajes no se exponen. Hoy en día es mejor guardar estos mensajes porque pueden herir susceptibilidades. No. Por el contrario, este mensaje puede traer salvación a una persona que se da cuenta del camino que estaba, en el camino en que andaba, camino equivocado. Por el contrario, estos mensajes traen es arrepentimiento, pero aquel que cierra la palabra, que cierra sus oídos, trae es juicio. Porque la palabra de Dios o trae salvación o trae juicio. No tomemos la palabra de Dios a la ligera. Escudriñemos las Escrituras, meditemos en ellas y podamos ver la necesidad que tenemos de Cristo. Aquellos que en su corazón son confrontados con la palabra, es momento para clamar por Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si aún tú dices, no, yo soy creyente, pero si tampoco esta palabra te ha movido, algo ha pasado en tu vida, porque esto realmente nos llama a todos a una reflexión, a examinar realmente lo que cuesta seguir a Cristo y cómo estamos viviendo. Vamos a continuar, si el Señor así lo quiere, el próximo domingo en este pasaje. Por el momento, vamos a tomar un tiempo para poder orar.